Buen día, queridos patitos. Estamos aquí con una ocasión interesante con el amigo Daniel Carrama por una cuestión que hasta ha llegado a ser personal. Yo veo bastante YouTube y además de ser creador, evidentemente cuando uno ve YouTube, en YouTube parece que tiene la idea de meterte anuncios y a mí parece que me ha metido Altri por los ojos hasta decir basta. Con lo cual he dicho, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Por tanto, muchas gracias por venir, por estar aquí. Nada, hombre, el placer es mío porque me has invitado. Decía lo del personal, voy a hacer el primer apunte y es que yo no sé a ti, pero yo creo que los anuncios por YouTube van por localización. Es decir, si tú estás en Rumanía, salen anuncios rumanos, ¿no? Si estás en Galicia, pues te suelen salir anuncios gallegos. Pues me salía, siempre que me pongo un vídeo en YouTube, el 90% de los vídeos, de los anuncios que te salen, perdón, es un anuncio de Greenpeace sobre el tema de Altri. Y la verdad que me tiene cansado, ya me sale el anuncio de memoria. A mí me ha llamado Greenpeace también. Con lo cual va un pasito más allá. Que no sé cómo cogieron mi teléfono. Bueno, sí sé cómo. Porque se me ocurrió la idea de cómo querían abrir un debate por el tema del transporte público. Pues se me ocurrió decirle, bueno, pues aquí tienes mi firma para que se debata, ¿no? Porque está a favor. Me parece bien el debate de transporte público. Pero sí, aquí en YouTube la mayor parte de los mensajes era últimamente que si Luis Zaera diciendo mi tierra Galicia se va por el ducto. Dices, por amor de Dios, ¿por qué me estás poniendo a mí todo esto cuando parecen luditas? Parece gente que lo que quiere es Galicia reserva India y que esté ahí. Pero bueno, ciertamente eso es adelantarnos unas conclusiones porque... Sí, esa es la conclusión. Sí. Parece que Altri es una empresa que quiere montar algo en Galicia y mi única referencia es en la zona de Urdaibai, cuando hace ya un montón de años con la licencia medioambiental integrada, a través de lo que era Eusko Alkartasuna, se la retiraron a Inama, que estaba en un municipio Murueta, en Urdaibai, y por esta situación la empresa tuvo que cerrar y hasta prácticamente 10 años después no se consiguió una empresa equivalente que pudiera hacer algo parecido. Por eso tengo cierta sensibilidad respecto de esta situación. Pero Altri, ¿qué quería hacer? Bueno, a ver, lo que quiere hacer y lo que prevé hacer Altri es instalar en Palas de Rei, que es un municipio de la provincia de Lugo, un municipio muy rural, dedicado generalmente a la explotación ganadera. Lo más habitual en Galicia son explotaciones ganaderas de entre pequeñas a medianas, ¿vale? Palas de Rei sería dentro de lo que, no me gusta usar este término, pero Galicia profunda, pues uno de los municipios, por así decirlo, clásicos más repetitivos. Por ejemplo, quería compararlo con algo del País Vasco, pero no voy a hacer una comparación porque no voy a acertar. Entonces, iba a decir con Ordicia, pero no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es Altri? Pues es instalar una fábrica una biofábrica de fibras textiles, que es un ejemplo de una economía circular. Me refiero, lo que produce o que pretende producir Altri es este determinado producto que se llama el Lyocell, que es un tejido 100% biodegradable, generalmente de fibras sintéticas de alta calidad y que es fundamental en la industria textil. Por eso hablaba de lo de la economía circular, ¿no? Concretamente, en la primera fase de la producción de la fábrica, porque lo que está en el proyecto, por lo menos que yo tengo entendido del proyecto, es que es una apertura por fases, es una empresa, por lo menos el proyecto es muy grande, entonces como una apertura por fases, la primera fase se pretende producir unos 60.000 toneladas al año, con la previsión de alcanzar en el último momento de la producción, el máximo momento más álgido de la producción, cuando esté toda la planta disponible, más de 200.000 toneladas al año, algo equivalente al 3% de la producción mundial de este compuesto que es el Lyocell, ¿no? Aparte de también producir lo que se llama la celulosa soluble, que es esta que se utiliza sobre todo para ser exportada en la fabricación de fibras, exportada para fabricar fibras en la industria textil, que por ejemplo aquí en Galicia tenemos el caso muy famoso de
de Inditex, ¿no? Que tiene sus fábricas deslocalizadas en otros países, pero lo que es la fibra sintética se produce en España o se produce en Europa. Es decir, hay como una economía triangular entre la producción, el bien de equipo, no el bien de equipo, sino el bien primo, el bien de equipo, o en este caso el producto que se fabrica y luego la venta que se retorna otra vez a Europa, ¿no? Pues esto es lo que sería, ¿no? Es una fábrica de fibras textiles. Con lo cual tiene que ver, en parte, con Inditex, que es una empresa muy importante para Galicia, hasta el punto de que dicen que el aeropuerto de A Coruña existe gracias a la situación de la sede de Inditex ahí al lado, en Coruña, ¿no? Sí, la sede de Inditex está en Arteixo. En casa me toca mucho el tema de gente que viene, de extranjeros que vienen, sobre todo relacionados con el mundo de la moda, a hacer cuestiones en Inditex. No solo vienen de la parte del diseño como tal, ¿no? No sé si llamarle modistas, yo no soy experto en esa materia, ¿no? Que la verdad es que conocía a muchos italianos, hay mucha gente, y la verdad que Inditex tiene un programa de formación a la que traen sobre todo gente italiana. He conocido muchos jóvenes italianos que los vienen a traer a estudiar aquí y luego lo intentan formar aquí para que se queden aquí trabajando. Pero también gente de los centros de producción. Yo, por ejemplo, en casa me toca que tenemos unos clientes, tenemos un sistema un negocio de transporte, tenemos clientes de, pues esto, centros de producción que están deslocalizados, pues en Pakistán, en Bangladesh o en Turquía, que vienen aquí, en este caso, pues entiendo que hacer sus cuestiones relativas a la producción, ¿no? A lo que vienen realmente no sé muy bien, pero bueno, vienen a la planta a mirar, bueno, vienen a las oficinas, mejor que no es una planta, a mirar lo que tienen que hacer, ¿no? Inditex es un poco, a ver, el concepto de Altri yo creo que es un poco el de Inditex, ¿no? No es solo a lo que se refiere a los puestos de trabajo o al trabajo que puede dar una empresa de ese calibre, sino la creación de impuestos indirectos. Pues en el caso de Inditex es, pues las tiendas, pues evidentemente llevan aire acondicionado, llevan madera, llevan pintura, necesitan seguridad, quiero decir, genera puestos de trabajo indirectamente. Pues esto al final es, como les decía, un sistema de economía circular y por ahí va también, ¿no? Y por el hecho de que a esta gente que, por un lado... hemos destacado lo primero, la cuestión laboral y económica. No hemos hablado de otra cosa. Bueno, y lo que hace, lo que produce. Por un lado, me refiero a esta gente que va a proponer la fábrica de Altri. Por un lado, te está aportando economía en un territorio con una seguridad jurídica. Porque los que están en contra del proyecto a veces te comentan que qué mal que todas estas cosas se hagan en el tercer mundo, con niños trabajando, con mujeres por el salario mínimo o menos del salario mínimo. Claro, esa dualidad resulta bastante curiosa y que en paralelo pues podría hablar respecto de eólicos, minerales en Galicia o la situación de la posible incorporación en el ámbito del uranio en Salamanca, con lo cual son betas de realidades que parece que en el Estado español, en Galicia, como manifestarse es gratis y hacer pues quejas en el ámbito de los procesos, bueno, estas parece que es fácil, pues está esa dualidad respecto de lo que es economía productiva y luego los que están en contra de esto, amparándose en lo que está en el tercer mundo. Y... Es que yo creo que esto, Juan Carlos, yo creo que en estas cosas coincidimos mucho y te has dado cuenta que hay un argumento generalmente del mismo nicho de político sobre la cuestión de los trabajos y las nacionalidades. Porque lo hemos visto estos últimos días con el tema migratorio. Es decir, está muy mal que la gente en Bangladesh, que evidentemente hay que no es todo lo deseable como trabajar en Noruega, completamente de acuerdo, pero que parece ser que pues es más bien por el tema de dónde es. O sea, que los trabajos textiles sean en Bangladesh, el problema es de dónde es. Pero a la misma vez también te dicen con todo su uso de razón, iba a decir una palabrota, de que el campo español, si no abrimos las fronteras, no lo va a trabajar nadie.
como que parece que la gente extranjera está obligada a trabajar en el campo. Es el típico argumento de, no sé, en la época de los imperios, de que necesitaban esclavos para trabajar el campo, pues ahora necesitamos inmigrantes, ¿no? Yo creo que, sinceramente, esos son comentarios realmente muy racistas. Yo creo que, a mi juicio, me parecen racistas, quiero decir, no estoy categorizando, pero me parecen que son comentarios muy racistas, como también el hecho de que estar siempre enarbolando el hecho de que, bueno, en Bangladesh o en Pakistán, pues nosotros vamos allí, parece que a colonizar aquello de manera económica. Yo creo que, sinceramente, hacen una gran función social. Yo, sinceramente, que me refiero, yo no sé exactamente cuál será la situación al 100% de Pakistán, pero sí soy consciente de que la gente que trabaja en empresas textiles en Pakistán, que son europeas o son americanas, es mejor que trabajar cogiendo algodón, a nivel de, sobre todo, de factores socioeconómicos, del acceso a productos, porque evidentemente, aunque sus salarios evidentemente son mucho menores, obviamente, que los que se manejan en el mundo occidental, tienen acceso a otras cosas que no tienen los locales, evidentemente produciendo algodón, porque ya sabemos que la producción de algodón no lleva a ningún lado. Es un ejemplo que quiero dar. Y que ciertamente cuando el mercado funciona, y el mercado no dejan de ser personas que compran y venden, porque a veces se piensa que el mercado es algo ahí conspiranoico, como si fuera algo que produce en Davos, en una cueva secreta, ¿no? Es cuando la gente va a comprar ropa y la vende luego, a veces, en mercados de segunda mano también, o las dedica para ayuda a los más necesitados. Sí, la donación de ropa. Sí. Evidentemente, ¿qué diferencia hay respecto del impacto? Bueno, el impacto en personas trabajando, eso es un impacto positivo, porque genera nóminas, estas nóminas pagan impuestos, la propia empresa paga impuestos, pero ¿qué impacto medioambiental? Porque a través de Greenpeace se decía, bueno, los ríos van a ser prácticamente desiertos, va a ser destruida la geografía de Galicia. Yo, ahora que has dicho la palabra impuestos, y como es de actualidad, lo tengo que decir, a veces yo creo que desacertamos un poco el tiro, caemos un poco en populismos. Yo voy a citar la frase que dijo ayer Pedro Sánchez, lo de más transporte público, menos Lamborghinis. Yo estaría encantado que todo el mundo pudiera tener un Lamborghini, porque un Lamborghini generalmente tiene un impuesto, tiene un valor de 2 millones de euros. El impuesto de matriculación en España roza entre el 14 y el 18% según la localidad. Es decir, que dejaría unos 300.000 euros que son utilizados para el transporte público. Yo creo que a veces no podemos caer tanto en la demagogia de decir cosas de... claro, madre mía, qué cabrón la gente que tiene Lamborghinis. Pues la gente que elabora Lamborghinis es aquella que también participa indirectamente en la construcción de las redes de carreteras del Estado, que son muy buenas en España, por cierto, con los trenes que eran bastante buenos, pero que parece que tienen falta de mantenimiento. Pero bueno, volviendo a lo que decía, ese es para mí el factor fundamental. A ver, tú no conoces esa comarca ni ese municipio que es Palas de Rey en concreto, pero bueno, Palas de Rey, ya te lo digo, es concello ganadero, generalmente explotaciones ganaderas, no hay una... Bueno, de ese calibre obviamente no, pero las industrias a ver serán de máximo 10 empleados. Estamos hablando de una biofábrica textil que generará 2.500 puestos de trabajo entre indirectos e indirectos. Y durante la construcción de la planta, porque evidentemente la construcción es una cosa un poco keynesiana, pero bueno, durante la construcción de la planta puede haber picos hasta de 4.000 empleados trabajando en la propia construcción de la planta, ¿no? Que ya te he dicho que va por fases según el proyecto remitido a la Consellería de Medio Ambiente. Yo creo que es algo positivo, porque también tenemos otra cosa que tener en cuenta. La empresa utilizará celulosa procedente generalmente de madera de eucalipto gallego y certificado, plantado bajo la legalidad y bajo el amparo de las plantaciones que están habilitadas por la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, es una producción en Galicia con productos gallegos que se comercializa fuera. Volvemos a lo mismo. España, muy importante el sector exportador, pero estamos trabajando en eso. Creo que esa empresa se enfoca en eso. Y yo creo que tenemos que enfocarnos en eso. Así funciona Alemania. Alemania no es Alemania porque le tocó ser así, es porque produce bienes de equipo, produce elementos de producción que luego exporta. Las máquinas que utilizan en las fábricas se producen en Alemania. Los coches que nos gusta comprar los fabrican en Alemania. Pues esto es lo mismo. Es una industria, en este caso, evidentemente, mucho menos rentable que a los bienes de equipo, pero estamos hablando de algo muy similar. Tocando un poquito más la cuestión natural, que es lo que decía de Greenpeace o estas protectoras del medio ambiente, la fábrica emplea
emplea, perdón, me sale el gallego, pocos recursos naturales en comparación con otras fibras como el algodón, que lo dije antes, o como el poliéster, por ejemplo. Quiero decir, esas dos pues, son mucho más contaminantes o producen más, evidentemente, lo que se llama la huella de carbono que la celulosa. Creo que, sinceramente, hay que atinar un poquito más, o sea, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero estamos hablando de lo que mismo, de que Palas de Rey, un ayuntamiento creo que de en torno a 3.000 habitantes, la zona, y tú lo sabes bien, que también tenéis lo que es, tú eres de costa, de Guecho, mal nombre perfecto, hay una diferencia entre lo que sería el País Vasco costero, toda la que sería el área metropolitana de Donosti, también la de Bilbao, con el interior. No es lo mismo estar cerca de Treviño. Pues esto es lo mismo, quiere decir, en Galicia hay una dualidad entre lo que está en la costa y el eje atlántico, Coruña, Santiago, Vigo, y luego Lugo y Ourense, que están a años luz productivamente y años luz de renta disponible, o sea, años luz de todo, pero son como dos comunidades autónomas diferentes, un poquito, y no quiero que se siente mal ningún vasco, pero entre Donosti y Vitoria. Pues esto es más o menos lo mismo, que estamos llevando una empresa de gran calibre y con grandes puestos de trabajo muy productiva a una zona que no es productiva. Es decir, creo sinceramente que a nivel empresarial, a nivel de empleadores, estamos haciendo algo muy positivo para la zona, muy, muy positivo. A diferencia de lo que algunos que defienden el que no se plantee, nos encontramos con la política de las tierras ociosas que se produjo en la Unión Soviética, porque pensaron, Estados Unidos, en la zona de Luisiana, en la zona de Alabama, tienen la zona del algodón, con lo cual la Unión Soviética tiene que tener exactamente lo mismo. ¿Dónde lo ponemos? En la zona de Asia Central, que es un clima completamente distinto. Rompieron el Mar de Aral. Eso es un atentado ecológico absoluto, que tendría que estar entre los 10 primeros en todas las clasificaciones de ataques naturales de todo el mundo, crímenes contra la humanidad, y no lo está, lo cual es alucinante. Pero ciertamente, unido a esto, el hecho del mercado, el tema de la compra y venta de bienes, en la Unión Soviética tampoco se podía hacer esto. No se sabía qué valían las cosas. Incluso hay quien dice que los precios los cogían de una revista de algún país occidental, hasta el punto de que llegaron a confesar de que, bueno, esto de la Revolución Mundial y de la ausencia de precios y todo esto, bueno, en última instancia, cuando se completara la Revolución Mundial, dejarían a Nueva Zelanda como capitalista para que pudiera marcar el precio al resto del mundo. Ya estamos yendo tanto de Altri al Mar de Aral, la verdad que ahí ya No, está enlazado porque evidentemente toda esta gente que se opone, exacto, luego te defiende antiguamente la Unión Soviética, ahora te defiende lo de Cuba, lo de Caracas, Corea del Norte. Sí, lo que quieres decir. No, lo que pasa es que, bueno, al final, yo creo que sinceramente, esto es una reflexión que yo hago. Yo creo que al final nosotros tenemos un sistema democrático y en este caso también representativo, que cuando escogemos un gobierno, a veces parece que escogemos a Imanol Pradales. Porque detrás de Imanol Pradales, dentro de su Consejería de Medio Ambiente, que él nombra un consejero, hay una cantidad de técnicos muy bien preparados, que son seleccionados a propósito para que diseñen sus normativas, para que estén, en este caso, bueno, trabajando en función del interés de que ellos les competen, en este caso, pues el mar, la pesca, bueno, no sé si en el País Vasco está diferenciado las consejerías en ese aspecto, pero me refiero, son personas técnicas, saben de lo que hablan. Cuando hay una centralización del poder, una planificación central, aparte que, por cierto, en este país se actúa con total independencia, sobre todo de los secretarios generales técnicos, para que hagan su trabajo y velan por la integridad del trabajo que hacen y de las normativas que hacen, para que vayan, sobre todo en correlación con las normativas europeas. Cuando hay una planificación centralizada, que decías el ejemplo de Rusia, pues ese es el problema. Porque nosotros también necesitamos un producto. ¿Dónde lo ponemos? Pues aquí. ¿Sabemos de eso? No sabemos. Es lo mismo. Tenemos un país con petróleo para 300 años. Bueno, pues no hacemos nada, ¿no? ¿Qué decir? Eso al final es la democracia también es positiva a nivel productivo del país, y cuanto más la representatividad esté más descentralizada,
yo creo que también es más productivo y creo que las normativas para que haya agentes productivos son mejores. A ver, no hace falta, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, o Noruega o Nueva Zelanda, que lo dijiste, quiero decir, son ejemplos clarísimos, ¿no? Y esto es un poco parecido, ¿no? Y yo creo que yo hago mucho hincapié en que, claro, tú imagínate llevar una fábrica de este tamaño a La Bastida. ¿Qué hay en La Bastida de alrededores? Pues más que nada vino. Pues estamos llevando en este caso, pues algo mucho más productivo y con mucho más, que necesita mucho más fuerza de trabajo que se le arroja la mesa y vino que va a haber, que evidentemente que los trabajos del campo, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que hay en Palas de Rey, ¿no? Explotaciones ganaderas. Porque cuando se meten en números, te dicen, no, la financiación de 200 millones, que es como un cuarto, es fundamental, y si no hay esa financiación pública, no funciona. O si Inditex no está interesada y se pone a buscar en otros lugares los materiales que podía estar a través de esta fábrica de Altri, entonces tampoco vale nada. Es ese apriorismo de esto, vamos a buscar elementos para que no funcione, y así construimos noticias, olvidando de ir a la fuente primaria y mirar todos los detalles. Pero es que yo lo que no entiendo, yo por ejemplo, que la posición más contraria a la instalación de esta planta, que ha sido de los nacionalistas. Entendemos que los nacionalistas es mirar o sea, como orden prioritario, lo primero es su nación. Entiendo, ¿no? Que antes de ser de izquierda o derecha se identifican como nacionalistas. Pues perfecto, pues a mí me parece estupendo, no estoy criticando eso. Bien. Entonces yo lo que no entiendo, y yo sí lo creo así, yo apoyaría, y como he hecho siempre, todas aquellas iniciativas, empresas, actos, cuestiones que optan por Galicia para asentarse. Al tiempo que, evidentemente, tienen que cumplir con sus normativas de medio ambiente, pero también generan empleo, generan riqueza y aparte fijan población en el rural, que es un concepto muy importante, lo de fijar población en el rural, porque hablamos eso de la España vaciada. Pero es que no sé, ¿quién va a ir a vivir a Neguera de Muñiz, por ejemplo? Que es un ayuntamiento que está casi luego tocando con Asturias. Nada, porque no hacemos políticas, o no sé si no hacemos la política suficientemente correcta, o sobre todo, no hacemos el atractivo correcto para fijar población en el rural. Y yo creo que estas decisiones fijan población en el rural. Fijan población en el rural. Y boicotear eso es boicotear a lo que tú propio crees, que el nacionalismo al final es eso, como decías tú, le parece que tiene que ser un asentamiento indígena y tal, y que decir, si indígena fuera por algo antiguo, no hay nada más antiguo que algo rural, y no estás interesado en fijar población rural. De hecho, hay un estudio muy importante, ahora me estoy desviando un poco del bloque, el último informe electoral de las elecciones, las últimas elecciones autonómicas, el bloque sacó más votos en sitios urbanos y en sitios donde se habla castellano, porque no está interesado o no lo ve suficientemente importante a nivel electoral la cuestión rural. Y yo creo que tenemos que centrarnos, y digo en Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, los sitios donde sobre todo hay una dualidad entre centro urbano y rural, intentar buscar este tipo de cuestiones que fijan población en rural, hacer mucho más, que las diputaciones tengan muchísimo más poder para fijar también con proyectos de desarrollo, con allegas culturales, deportivas, fijar población rural, porque hoy estamos en un mundo en el que, pues no sé, pues por ejemplo, el ejemplo que decía, de Ordizia a Donostia y media hora, que tampoco es que no hay que ir a burro, hay que ir en coche, pues estamos a lo mismo, ¿no? Y a mí me sorprende, pues eso. Aparte que, por ejemplo, el bloque, es decir, apoyó a Altri antes de las elecciones, y en el momento que se mandó el proyecto, lo que pasa es que se posiciona en contra. Como todo, como hemos visto con sus cuestiones de la autopista, de la transferencia de la autopista, con ENCE, que están en Pontevedra, con la Finsa, que también es una maderera, o con el propio Inditex, quiero decir, y puede decir BNG, puede decir Yolanda Díaz, que Inditex, quiere decir que Amancio Ortega es una mala persona, y ahora pues le cae muy bien, quiere decir, hay que centrar un poco el tiro. Yo creo que en la politiquería la vamos a dejar para Donald Trump y Kamala Harris, que son aquellos que tienen más focos puestos y más gente opinando de ellas, que para cuestiones mucho más sencillas, que son nuestros pueblos, nuestras comunidades autónomas, que son comunidades relativamente pequeñas, evidentemente, y tenemos que hacerlas crecer. Y que hay intereses, bueno, de todos los niveles, porque seguro que Kamala
y antes Joe y Donald también intenta o crear o también acompañar esos movimientos con cosas también grandes que sucedieron en el pasado, como que ETA estuvo a favor del Lemoiz. ¿Por qué? Porque daba la idea de la soberanía energética para que las empresas del País Vasco pudieran estar desconectadas del ámbito de España en el ámbito energético. Pero luego se dio cuenta de que había un movimiento antinuclear que podía encabezar y coger a toda esa gente y pastorearla. Y ahí es cuando se pone en contra. Aquí en Urdaibai quieren hacer una gran reserva, en donde, hablando del pasado, cuando en la época del franquismo, en la que no había prácticamente leyes y se podían poner las casas a pie en el acantilado, donde fuera, todos sabemos que una dictadura es corrupción. Lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Caracas, como no iba a ser también en la España de Franco. Se quiso hacer un circuito de Fórmula 1, se quiso pavimentar toda la zona de Urdaibai, y se tiene ese recuerdo. Y ahora, además del asunto de Inama, tenemos que nos están negando un museo. Un museo para poner en Urdaibai, porque seguro que sabes perfectamente que museos grandes, como puede ser el Prado, como puede ser el Hermitage, incluso puede ser la colección Guggenheim, tienen archivos para hacer no uno, para hacer 5, 6, 7, 8, 9 museos. Sí. Y aún así les quedaría algo en el archivo, en el almacén. Con lo cual hay posibilidad para hacer un museo en desconexión en Urdaibai, y prácticamente como si estuviéramos poniendo una planta de Tesla en medio de Urdaibai. Con lo cual puedo entender esa noción cuando es una empresa que va a generar en Palas de Rey economía productiva, que tiene interconexión en la propia tierra con otros elementos empresariales, y además que va a generar una salvaguarda, porque claro, es que se ponen ahí muy graciosos, donde evidentemente la situación de diferencia, porque nosotros tenemos la Diputación Foral, nosotros tenemos el concierto, se ve más claro el hecho de que pagamos impuestos aquí, y eso revierte en una situación de servicios sociales directamente, y el que paga o no paga impuestos, pues evidentemente se ve claro al año siguiente que aquí falta dinero o aquí hay dinero de sobra, y por lo tanto se puede hacer... Eso daría para otro conversatorio, sí. El concierto catalán nuevo y los demás que tenemos que ir por otro lado, daría por otro. Hombre, yo pensaba en eso en Galicia, que igual los que se oponen piensan, bueno, si aquí no se genera energía, no se genera economía productiva, pues bueno, total, aquí no pasa nada. Total, el dinero viene de Madrid, ¿no? Dentro de lo... Sí, que yo soy de esos, ¿eh? Dentro de mi pensamiento filosófico político, creo que la descentralización fiscal en los países es positiva a lo largo. Lo que pasa es que dentro tienes que tener subregiones que sean competentes. En España, competentes productivamente y económicamente. Y que pueda haber competencia, ciertamente. Exacto. En España no las hay algunas que no las hay, y son dependientes de las regiones que son más productivas. Dentro de, si evidentemente aplicamos un concierto, pues igual que en Galicia en este momento sería beneficiada, no tengo ningún problema en reconocerlo. Entre su balanza tendría más beneficios que pérdidas. Pero bueno, eso es una reflexión que hacía Fraga. Galicia, yo creo que es el territorio, el ente político más leal de la historia de la humanidad. Quiere decir, formó parte del Imperio Romano hasta su caída, formó parte de la monarquía hispánica, luego formó parte del Imperio Español, de ambas repúblicas, de la dictadura de Franco y ahora de la democracia como una entidad política y como una nacionalidad, que lo es. Y dentro de eso creo que es intrínseco el hecho a progresar y también esa solidaridad con el resto de España. El nacionalismo gallego que existe y es mayoritario, no pasa nada por decirlo, es un poco raro. Es un nacionalismo, pero viva España. Es una cosa muy extraña. Es la verdad que daría para bueno, sí, en parte es la contradicción primaria y secundaria. En parte es la contradicción primaria y secundaria del marxismo, que es un clásico, y que en parte puede
me han comentado recientemente que podría incluso compararse con la situación de la Primera República Italiana respecto de que la democracia cristiana en Italia sería más o menos el PP en Galicia, con una oposición que nunca va a tomar el poder, pero está ahí y que trata de infiltrarse a nivel de movimientos sociales. Bueno, yo creo que lo que está diciendo que Galicia es un ahora tocando un poquito este tema del nacionalismo es un poco raro, ¿no? Yo creo que mayoritariamente cualquier persona de Galicia reivindica su sentir diferente, pero su sentir común al mismo tiempo. Es decir, somos diferentes en lo mismo. Diferentes a España, a los españoles, no me gusta decir mucho eso, pero forma parte de España. Y creo, y tengo la sensación de que eso es lo que genera competencia sana dentro de las comunidades autónomas. Si hubiera un régimen fiscal independiente entre comunidades autónomas, la sensación de querer lo mejor para tu tierra, porque te crees diferente o consideras que puedes llegar a ser diferente por tus propias posibilidades, capacidades, actitudes, y a la vez querer tener ese bien común, ese objetivo común, como formar parte de un Estado, que en este caso es el Reino de España. Por eso, a lo que venía, el concepto, por ejemplo, volviendo a Altri, decía el BNG que había que hacer el ayuntamiento y luego el gobierno tenía que facilitar un referéndum para, bueno, por una cuestión tan importante como la implantación de esta pastera, perdón, de esta empresa de celulosa, bueno, pues que decidiera la gente, ¿no? Bueno, este proyecto se hizo muy polémico justo después de las elecciones, en torno a febrero o marzo, y tuvimos un referéndum que fue las elecciones europeas. Si tuvimos que poner una postura Partido Popular pro Altri, lo demás en contra de Altri, pues vamos un 2/3 de la población de Palas de Rey que quiere que se instale Altri. Entonces, ya solo tenemos los argumentos que uno puede hacer de, oye, pues es positivo por esto y por lo otro, tenemos estos números a nivel laboral que tenemos que mejorar, esto lo va a mejorar. Eso lo hace cualquier persona que se dedica a la administración pública y evidentemente pues tiene conocimiento de ello. Pero si lo vamos al kit de la cuestión, que la gente que vive ahí, pues evidentemente, pues también, ¿no? Si esa dualidad la hacemos así de sencilla, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? Y que ciertamente eso es vidrioso, el tema del referéndum, porque puede estar bien. Yo tengo un máster en procesos de dinámicas de participación, con lo cual me conozco un poquito del asunto, de cosas que la panoplia puede hacer, pero claro, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? Claro, ¿en qué nivel ponemos el límite? Más de 100 empleados, que tenga afectación en tal porcentaje del PIB. Porque si somos honestos, entonces tendría que ser cualquier empresa poder hacer un referéndum acerca de si se instala o no, a ver si a la gente, por ejemplo, que sea fan del Depor de A Coruña, si le gusta que el 75% de las acciones sean de un banco, sea el presidente de un banco, si quiere la ampliación o no del estadio de Balaídos o de Riazor. Con lo cual, si nos ponemos en... Venga, vamos a preguntar cualquier cosa. Pues es que tampoco tienen los niveles de preguntar a ver si quieren que Ana Pontón siga o no después de los resultados en función de si es un éxito o no. Yo creo que si quieren mantener el hecho de tener 4 provincias o que el esquema después de Galicia sea una comarca. Yo creo que es mucho más sencillo que toda esa reflexión. Yo creo que al final... y tú que estás en la administración pública, que tienes conocimiento de la administración pública, el funcionamiento de la administración pública y del sentir, del sentir público, es más sencillo que eso. Yo quiero decir, eso es una empresa como otra cualquiera, punto y final, una empresa como otra cualquiera, y tiene un proyecto. Si el proyecto se adecua, en este caso, a los estándares medioambientales que dicte la Consejería de Medio Ambiente, evidentemente están supervisados por la Unión Europea, al plan general urbanístico, o sea, que cumple con medio ambiente y con urbanismo, que no tenga ninguna afectación en donde se vaya a poner, que no, tanto patrimonial como cultural, es que yo
tan sencillo como eso. Luego podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo, por ejemplo, quiero decir, a mí no me gustan las fábricas que... quiero decir, las fábricas que hacen paté, porque el paté me parece un producto, por ejemplo, que es un poco... El proceso es un poco asqueroso, a mi juicio. Pero si cumple todos los estándares normativos de la administración pública, no hay más vuelta. La única solución que tienes que hacer, en este caso la oposición, si no está conforme por gusto y no por falta de... No porque falte a nada, porque no falta nada, es tan sencillo como tocar una mayoría absoluta y cambiar las normativas, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Como cuando no te gusta la reforma laboral, como no, quiero decir, si no te gusta que te indemnicen con 33 días por despido y te indemnicen con 45 días por año trabajado, pues tienes que legislar para ello. Pues esto es algo parecido, pero sobre todo con niveles técnicos, porque aquí lo que estamos metiendo, que es lo que reivindicaba un poquito al principio de la administración pública en España, a nivel general, yo conozco la gallega y es especialmente muy técnica, es que nos guiemos por los técnicos en estos aspectos. Pues aspecto medioambiental, del mar, cualquier, incluso cultural, quiero decir, no dejarnos cebar por la ideología del no. Porque al final el bloque nacionalista gallego, igual que Bildu, igual que muchas izquierdas en España, se están convirtiendo en una cosa más reaccionaria que progresista, en su propia forma de sentar, porque es todo no, vuelta para atrás. Todo no, vuelta para atrás. Cualquier cosa, todo no, vuelta para atrás. Y esa es mi opinión, vamos. Es tan difícil, pero tan complicado como reunir mayorías para cambiar las normativas. Es convencer a la gente en vez de bajar a las pasiones y buscar las emociones de es que va a acabar con el paisaje tan idílico de esta Galicia tan bonita. Hombre, como si Galicia fuera 15 metros cuadrados, prácticamente. Es complicado, sobre todo cuando hay esa hipocresía que podemos citar Alcoa. Alcoa tiene problemas medioambientales. Parece que no importa, en tanto en cuanto algunos ligados a esas izquierdas en Galicia tienen un cepo sobre la plantilla. Y ahí no hay problema. Me voy a las izquierdas, dijo las izquierdas porque es este caso, pero yo quiero decir, tenemos un personaje político en España que yo creo que es digno de estudio. Tendría que pedir libre en el trabajo al menos un mes para intentar hacer un estudio sobre ese personaje, que es Jorge Buxade, que es capaz de su nacionalismo, que al final es nacionalismo, es tan exuberante que ha planteado, y no en forma jocosa, que el McDonald's presenta una competencia desleal a los productos españoles. Cuando no sabe que las franquicias de McDonald's en España emplean a más de 30.000 personas de forma directa e indirecta, que son los españoles también, en este caso, por muy nacionalistas que sean los españoles, también necesitan comer, ¿no? Entonces, yo quiero decir, al final ponemos siempre la ideología por delante del sentido común. Yo veo países que resulta curioso, porque fue Evo Morales en Bolivia quien echó a McDonald's. No sé si quiere ser compañero de estar en contra de McDonald's Jorge Buxade de la manita con Evo Morales. Bueno, es que yo siempre he dicho que Jorge Buxade es un caso muy raro dentro de la derecha, bueno, dentro de la derecha española, por así decirlo. La derecha española que siempre ha tenido tantas familias y ahora está repartida en varios partidos. Jorge Buxade representa, pues yo creo que el nacionalcatolicismo del siglo XX. Claramente, y ese es el problema, ¿no? Esa reivindicación de lo propio en contra del interés. Yo reivindico lo propio, y tú también. Yo reivindico lo propio de Galicia, lo autóctono de España, y lo hay que poner en valor. Yo, por ejemplo, nunca había hecho el Camino de Santiago, nunca lo he hecho, perdón. Un familiar mío lo hizo hace poco, y la acompañé durante el camino, vi cómo es de aquí, pues nunca sentí es algo que está ahí y tal, y la gente lo camina y tal, pero nunca llegué a tener la sensación, y luego lo pude ver, de la importancia, no solo turística, sino económica, social, espiritual, que tiene el Camino de Santiago. Y mira que se promociona, pero habría que promocionarlo más. Pero eso no va a significar que yo tenga que hacer algo exacerbado, y tenemos que hacer una reivindicación de lo propio, de lo gallego, de lo vasco, de lo español, de lo andaluz, de lo propio, pero que siempre beneficie. Yo el otro día tenía un debate muy bueno también en internet, en un canal,
que era sobre, bueno, claro, el tema este de los tomates y el Mercadona, ¿no? Has visto que Mercadona pues vende tomates importados desde Marruecos a un precio más barato que el tomate español que se produce en Andalucía. Yo es que soy una persona muy pragmática con el mercado y la verdad que yo miro con el mercado para que beneficie a cada individuo. Y si el tomate marroquí, que cumpla los estándares, ojo, que cumpla los estándares fitosanitarios de la Unión Europea, es más barato que el español, yo quiero que se venda el español. Luego tenemos que ver cómo hacer para que baje el precio del español y que sea competitivo. Pero la gente va a vivir mejor comprando tomates a mejor precio españoles o tomates a un precio competitivo, más baratos y que los pueda comprar. Entonces, a veces uno piensa que los políticos, me refiero, que lo que ellos intentan defender es bueno y lleva una connotación negativa al final. El resultado es malo. Es como otro ejemplo que voy a poner, la ley Rider, que fabricó este gobierno progresista. Tenemos que defender, claro, los Riders eran personas que estaban dados de alta como autónomos, pero trabajaban para una empresa que prestaba servicios de reparto de comida. Entonces, claro, el gobierno hizo una lectura que es correcta, yo no digo que no, son autónomos, pero solo hacen factura a una persona, a una empresa, vamos. Entonces, no son autónomos, trabajan para esa persona de manera encubierta. Entonces, no pueden estar en esta situación. Tienen que formar parte de la plantilla de estas empresas o como mínimo hacer facturas de diferentes personas, porque si no, evidentemente, no se están comportando como una persona autónoma, sino que simplemente hacen factura a una persona. Prohibieron eso, resultado, las personas tienen menos renta disponible, puesto que pagan más impuestos estando dado de alta como si fuera trabajador de una empresa, y por lo tanto, en resumen rápido, viven peor. Es decir, has intentado ir a defenderles y las has acabado puteando. Entonces, no siempre en la teorización política, en la creación de políticas públicas, que esto al final... intentar darle permisos a una empresa para que haga o no su empresa aquí es un diseño de políticas públicas, en este caso a nivel empresarial, tiene que primar una cuestión técnica y una cuestión general que sea positiva en el resultado final. No quedarnos con ideología porque vas a defender a nadie, no vas a defender a nadie. Cuando tú dices que vas a defender a alguien es que otro será el perjudicado y al final perjudicas a todo el conjunto, y esa es mi visión. Y saber que si un político entendiendo como representante institucional, porque creo que políticos somos todos, en tanto que tenemos derecho a la expresión, participación en los procesos electorales, pero entiéndase, evidentemente, cuando los representantes institucionales intervienen en economía, tienen que hacerlo como cirujanos, muy puntual y si es necesario. Si no, pues se lo dejas a los técnicos, a las leyes que ya están establecidas, y si cumplen el ordenamiento jurídico, pues perfecto. Claro, es que no tiene mucha más complicación. Porque de lo contrario, estás siendo arbitrario. Y hay un caso bastante claro. Xavier Grandío entrevistó hace muy poco a un cubano y una de las últimas preguntas fue: ¿puede usted poner una MIPYME en La Habana sin ser amigo del régimen? La respuesta que dio equivale a: o es usted amigo del régimen o vaya poniéndola en Miami. Tan sencillo como eso, sí. O sea, quiero decir, que esto escapa fuera de arte, pero es verdad. Quiero decir, la burocracia, la administración pública, tiene que velar por el interés general. Eso es cierto, es una frase un poco así, un poco tópica, pero el interés general que toque todos los palos, pero sobre todo, por eso yo soy muy a favor de la descentralización. Claro, el interés general en Galicia no es el mismo que en Valencia. O voy a ver en Andalucía, o en Málaga, por ejemplo, que son... Bueno, Málaga no, porque es algo más productiva, pero en Almería, que tienen evidentemente realidades económicas mucho más diferentes, ¿no? Y yo siempre reivindico esa cuestión de los trabajadores que trabajan en la administración pública, son técnicos, que son al final los diseñadores de las políticas públicas, lo sabes, que son esas personas que al final hacen que progrese. Yo por eso decía que estas disparates que sueltan, lo que pasa es que claro, eso, bueno, pues dará likes en Twitter, abre portadas, habla debate toda la semana en la radio, pero bueno, de los Lamborghinis no, es que no es debate, 300 Lamborghinis en España.
porque efectivamente cuando Ahora uno... también 1000. Sí, eso dejaría un dinero importante, lo mismo que Altri con sus empleados, deja en el propio municipio un dinero en una Galicia que es diferente, como decías, de las 7 grandes ciudades respecto de las zonas más de interior, incluso en la provincia de Lugo, en donde sí tenéis algo que nosotros no tenemos, como es la alta velocidad. No hay tan buena relación respecto de cercanías, por ejemplo, en el tema del tren. No. Tampoco hay una... Bueno, siempre se puede mejorar las carreteras, y el hecho de que tengan que ir en coche en buenos trayectos entre localidades en el territorio, pues eso puede favorecer a unas localidades frente a otras. No sé si es el caso de Palas de Rey, pero podría invertir parte de ese dinero en una mejor conectividad. Si tiene faltas en edificios públicos, si le falta una biblioteca o le falta mejorar una escuela, puede invertir algo en el entorno o algún parque, y eso siempre es calidad de vida, acompañado al tema del empleo, que genera competencia de la gente. Oh, igual quiere venir a vivir y trabajar en Palas de Rey. Yo, si fuera alcalde de cualquier municipio de Galicia o de España y bueno, llega un proyecto a la Junta de Galicia o a la Junta de Andalucía, me da igual, y están buscando emplazamientos porque también se evaluaron otros emplazamientos para Altri, en la Mariña Lucense, otros emplazamientos. De hecho, hubo alcaldes socialistas que levantaron la mano de tal, que es a lo que voy a decir. Yo levantaré la mano el primero, porque ya solo de lo que voy a recoger de ICIO más de IBI todos los años, eso no, lo puedo reinvertir. O sea, que aparte, es un poco feo lo que voy a decir, pero eso electoralmente beneficia a cualquier alcalde, quiero decir. No solo por el hecho de la empresa, sino por lo que va a repercutir en el futuro. No me quiero imaginar el IBI que puede dejar una empresa como Altri. Que eso luego significa pues carreteras mejores, como tú dices, más espectáculos, mejores fiestas, mejores plazas, mejores bibliotecas, o sea, todo. No sé, es que puede ser una cantidad, pues podemos hablar que a lo mejor Palas de Rey, pues dentro de ¿cómo se llama? El presupuesto público municipal per cápita podría elevarse bastante, claro, porque lógicamente nos hablando de una empresa gigantesca. Lo que no entiendo, o lo entiendo demasiado bien, es cómo ese centro de cultura, te pasé un libro que han editado este 2024, por supuesto en contra de la empresa de Altri y de su proyecto en Palas de Rey, cómo está esa circunstancia encima de la mesa en la que un organismo que parece que está metido en el Estatuto de Autonomía se dedica a estas cuestiones y tan alegremente, tan ricamente. Bueno, yo creo que lo que ocurre aquí es eso. Yo creo que el problema es ese de la alegría del poder intervenir en cuestiones que son muy específicas, ¿no? Porque al final estamos hablando de una cuestión muy específica. Estamos hablando de un tema, de un producto, que hace una cosa muy específica. No es, aparte que no es la general, porque si, por ejemplo, que es a mí lo que me chirría un poco, si el día de mañana, por ejemplo, hiciéramos, o sea, pasar algo polémico con las explotaciones ganaderas, algo que tocáramos con las explotaciones ganaderas, que de hecho lo hay. El gobierno de España había una ley en este caso últimamente del bienestar animal. A ver, no sé hasta qué punto tienes acceso al mundo rural vasco, pero realmente en el mundo rural gallego, pues las casas de aldea, pues a lo mejor tienen algunos animales y como mínimo, ya no digo las vacas y los cerdos, pero como mínimo tienen un par de gallinas para dar huevos y tal. Entiendo que eso pues a lo mejor se extiende al resto de España. Quiero decir, si tú tienes más de 2 gallinas tienes que declarar una explotación. Tú no te vas a lucrar por tener 2 gallinas. No es un proceso lucrativo. Es lo que se conocía en la época victoriana como una explotación de subsistencia, como mucho, porque son para ti o para regalar al vecino. Por eso digo que al final estamos tocando cosas tan concretas que intentamos generalizar, intentamos banalizar y estamos desacertando el tiro. Y el resumen es mucho más sencillo que eso. El resumen y las conclusiones empezamos por las conclusiones, son esas. Las conclusiones es que tenemos que ver por interior nuestros pueblos, que son más trabajo,
Que es mejores infraestructuras, pues es verdad. Hoy escuchaba a Federico Jiménez de los Santos, que no lo escucho mucho, por cierto, no me vayas a decir que lo escucho mucho, porque no lo escucho mucho, poner en valor a Galicia, que pasó su verano en Galicia y decía que la red de carreteras de Galicia le daba 1000 vueltas a todo, lo que es el acceso a la red cultura, el acceso a todos los pueblos tienen una biblioteca, tienen un auditorio, o sea, quiero decir, Galicia ha evolucionado mucho de 30 años para atrás. Sí, porque fue la última comunidad autónoma con una carretera que saliera en dirección a Madrid. Correcto. Aparte es la comunidad más al noroeste, que decir, está realmente más alejada dentro del centro. Si el centro lo conocemos como Madrid alrededores, es yo creo que el punto más lejano, si mal no recuerdo. Yo no sé si a lo mejor Cádiz, pero bueno, que decir, al final estamos dentro del mismo ámbito, pero sí, yo creo que es lo más lejano, ¿no? Yo creo que se ha hecho muchas cosas positivas, entre cosas como Altri, pues por ejemplo ENCE, que lo nombré, Inditex, las infraestructuras que se han hecho, esa reinversión a través de las diputaciones, y no pasa nada por decirlo, las diputaciones del bloque y dos del PP, tampoco pasa nada por decirlo, que hacen en los pueblos para las infraestructuras, para la red cultura, para las actividades deportivas, que yo creo que es muy importante. Y me falta, solo voy a poner un pero, algo que está haciendo mal, y creo que el País Vasco lo hace un poquito mejor, por lo menos de lo que tengo entendido, que es la inversión en políticas activas de empleo. Tenemos, sobre todo, la gente que tiene más de 40 años, 50 años, que tiene problemas para la reinvención laboral, es decir, pues a lo mejor por cualquier motivo no estudiaron o se dedicaron a aquello que se conocen como oficios y ahora pues tienen difícil adaptabilidad al mercado actual. Pues tenemos que, yo creo que también, y esto va un poco relacionado también a lo que hablábamos principal, el eje principal, que es la creación de empleo, a las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales o forales, a las políticas activas de empleo, como hacen otros países de la Unión Europea, que para mí es fundamental, esa reinvención de la gente, que pueda conseguir un futuro dentro de algo diferente, porque al final es un pensamiento demasiado mercantilista el hecho de, aparte, hasta esclavista, que es decir, naciste, te hiciste fontanero toda tu vida. Bueno, no, tenemos que facilitar a la gente con políticas activas de empleo, con formaciones y también con colaboración pública-privada, de que pueda pues encontrar nuevos trabajos bien remunerados, y eso creo que no lo hay suficientemente en España, en Galicia, y yo lo considero realmente importante. Yo hice un estudio en Dinamarca de las políticas activas de empleo, y es un país que se gasta casi el 3% del PIB, su PIB, en diseño de políticas públicas para políticas activas de empleo, y es el mercado laboral más movido, por así decirlo, que decir, la gente cambia mucho de trabajo. Creo que principalmente esto de las políticas activas de empleo. Y no tiene solo que ver al personal no cualificado. Hay muchas personas cualificadas que utilizan a través de los programas públicos esa movilidad dentro del mercado laboral. En efecto, has sacado un tema bien interesante, porque da para mucho. Si uno va a la época del siglo XVIII, los clásicos, Adam Smith, la época que él denunciaba los gremios como precisamente ese esquema de cosas en donde eran núcleos cerrados, ellos se lo guisaban y se lo comían, y la única palanca que podía establecer, porque era la única que tenía poder, lo cual resulta curioso y a alguno igual explota la cabeza, era que en ese caso puntual pedía la intervención del ámbito público para quitarle el poder a esos, podemos decir, mafiosos de los gremios, que estaban con su chiringuito como si fueran calabreses o sicilianos, con cada uno, yo soy maderero, yo estoy de lo otro, de lo más allá, y por tanto este es mi elemento. Eso sí, evidentemente la mano invisible luego capiaría y regularía todo aquello. Nosotros en el País Vasco tenemos las políticas activas de empleo como un elemento nuclear desde hace ya bastante tiempo. La transferencia llegó cuando llegó, estaba en el estatuto, y la idea era vincularlo con la FP dual, el tema de la educación, y un recorrido que parece que ha tenido cierto éxito cuando se ha explicado fuera de nuestro país. Y bueno, ciertamente el ámbito del relato es bien interesante a la hora de establecer lo que comentas, porque
lo mismo que esta gente que está dentro del esquema de este comité de cultura de Galicia, que sería interesante a ver cuál es la composición, quién participa, quién no participa, los grupúsculos ligados al nacionalismo gallego de izquierdas, a ver si participan o no participan. Si fueran de ELA, del sindicato ELA, ya te digo yo que ninguno participaría en nada de esto, porque ahora hemos tenido la primera reunión respecto del posible pacto sanitario y han dicho que no les interesa nada, ni siquiera hablar, ni escuchar, nada. Ciegos y mudos, y el muro encima, y que ellos la lucha contra poder, y que están a tope con las huelgas, como la primera medida de negociación colectiva, huelga general. Bueno, pues fantástico. Ahí están los de ELA, lo cual es contrario, me dicen, respecto de la sindicalidad gallega, la CIG, que parece que tiene otro concepto de lo que es el sindicalismo, siendo el primer sindicato gallego, y que, por otro lado, tenemos un asunto bien interesante, que es el relato, como decía, respecto de esta visión desde la cultura de un tema económico, que en principio no casa nada, no tiene ninguna conexión. Donde sí tiene es el que has citado, bueno, el tema de... Hay un tema cultural, claro, porque dentro de los permisos sectoriales que pueden necesitar la construcción de esa empresa, hay un aspecto cultural, que es el Camino de Santiago, puesto que pasa por ahí. Entonces ellos, bueno, se transmitió un bulo a través del Bloque Nacionalista Gallego que si se construye esa empresa iban a quitar bueno, no sé qué nombre tiene exactamente, el reconocimiento internacional como Camino de Santiago. Entonces, realmente no es cierto. A todo el camino. A todo el camino, aparte que... Pero si el camino podríamos asemejarlo a un fractal, que no es un camino de un solo camino, hay muchos. No, aparte, hay muchas vías. Por ahí pasa el camino francés, que es decir, tampoco es que creo que el camino francés es el que pasa por Bilbao, que tiene como patrona a Santiago. Le damos la catedral de Santiago, precisamente. Sí. A ver, yo creo que lo que estábamos hablando, creo que al final es eso, pues como todo, es un poco de jugar un poco con las emociones de la gente, porque al final las cosas... perdón, me acabo de acordar que estaba pensando patrimonio de la humanidad, porque también Santiago es patrimonio de la humanidad. A ver, es que eso no es mentira, porque el punto más próximo, ¿vale? Del Camino de Santiago, donde estaría instalada la empresa, la fábrica, sería a 3 kilómetros, por lo tanto no infiere en la ruta. Dentro de los permisos sectoriales para el tema del camino, tiene que estar en este caso a menos de 1,5 kilómetros. Por lo tanto, la Dirección General de Patrimonio Cultural no tendría, emitiría un informe favorable, creo que ya lo ha emitido, hablo así de memoria, porque cumple la legislación vigente con respecto al patrimonio. Es decir, Galicia es un territorio que tiene un turismo muy concreto, que es el Camino de Santiago, pues no va a tirar piedras contra su propio tejado. La gente que es técnica y trabaja en la Dirección General de Patrimonio Cultural sabe perfectamente que no va a tirar algo que da más dinero que una empresa por poner una empresa, porque el Camino de Santiago deja bastantes millones de euros más que los que puede dejar Altri, que no es que ahora no va a tirar piedras contra Altri, pero prefiero, es lo que es. Entonces evidentemente se van a poner a Altri o le van a dar permisos porque puede estar ahí, porque no interfiere en este caso con la cuestión cultural y con la cuestión ambiental y con ninguna otra cuestión. Yo creo que sinceramente es la conclusión por la que empezamos. El debate es muy sencillo. Sí, y porque el Camino de Santiago, no digo exactamente qué año, si fue antes del 93, si fue después. Hay un relato que enlaza varios vectores de la espiritualidad, de la conexión con la tierra, de ir descubriéndote tú mismo, que vas a lo largo desde Orleaga, Roncesvalles, en dirección hacia Santiago, que vincula varios territorios, desde el País Vasco hasta Galicia. Es un relato que en el ámbito de lo que son las empresas no existe, y se deja, a veces por inacción, el relato a toda esta gente que se opone con conceptos luditas, que decía al principio, respecto de la naturaleza, la Gaia, y que hay que tenerlo todo más o menos primigenio, y evidentemente olvidando que cuando la humanidad se ha establecido y ha progresado, ha sido separándonos de la naturaleza, ciertamente sin cometer barbaridades ni salvajismos, cosa que el ser humano ya hizo en su momento, porque
conocemos de dónde viene uno de los vectores de aproximación a la civilización, como es el creciente fértil, y vemos ahora el Tigris y el Éufrates y decimos, eso es un secarral, es un desierto. Y no es de ahora, es cuando en aquellos tiempos se hizo quema de brozas y esa ceniza era bastante buena temporalmente para cultivar. Pero luego eso tiene consecuencias, que es que eso se te convierte en un desierto y se va todo al carajo. Con lo cual el ser humano, si quiere, puede joder las cosas. Y eso hay que evitarlo, es cierto. Pero hasta el punto de no poner economía productiva, que es el elemento central de nuestro sistema de democracia liberal, de economía de mercado, que es el que nutre todo el resto del circuito. Y no lo denunciamos. No como se debería, creo yo. No, denunciamos pues esto. A mí lo que me... A ver, yo no tengo nada en contra de Greenpeace, no conozco a nadie directamente de Greenpeace, o sea que no sé, España o Galicia o no sé cómo se ordena, pero podrían hacerme un anuncio, ¿no?, en YouTube de algo que tuviera algo mayor relevancia de impacto medioambiental, de algo que todavía no existe, que es en este caso, ¿por qué no sale un anuncio de la industria en China, en Guangzhou, por ejemplo, o en la India, o los vertederos que hay en Haití? Quiero decir, me parece, no sé, quiero decir, creo que medioambientalmente a nivel global, si tratamos esto como quiero decir, el medio ambiente, la conservación del medio ambiente tiene que ser un aspecto global, no vale con ser, me importa solo lo de mi tierra, quiero decir, habrá que un poco, nos afecta a todos, quiero decir, la tierra somos todos. Ahí el globalismo es para todos, seas nacionalista o seas de Corea del Norte, me da igual. Entonces, no sé, que el anuncio lo hagan de Palas de Rey, en concreto, que le saltan las lágrimas, me parece bien, porque eres de aquí y tienes que defender tu posición, está bien, pero por lo menos deja 30 segundos al final para decir, bueno, y seguimos luchando por las fábricas de carbón en Guangzhou y los vertederos en el mar de Haití y demás, ¿no? Digo yo, sí, por coherencia, ¿no? Es que ahí se pueden añadir dos elementos que creo que son interesantes en mencionarlos. Uno, este movimiento que en Alemania tuvo el Partido Verde, además del ámbito de Greenpeace, ha llevado a que cerraran las plantas nucleares en un momento en el que podría haber cero economía ligada al carbón, que hemos decidido, entre comillas, a pesar de que el IPCC, Margaret Thatcher, comienzos de los años 80, respecto de la idea de cerrar las minas, que eran un nido de rojos ahí, en Gales y en Escocia, y se cargó un poquito la mano respecto de que, bueno, vamos a cerrar estas fábricas no porque sean un nido de laboristas y de sindicalistas, sino porque es contaminante. Y dejando eso de lado, evidentemente, Alemania, cerrando las fábricas que hacían energía más o menos limpia, como son unas centrales nucleares, ha obligado a abrir de nuevo centrales térmicas emitiendo carbón, lo cual es un éxito de los verdes en Alemania. Y por otro, la situación de lo que ha obligado, que es la invasión rusa sobre Ucrania, tenemos a RT y Sputnik, que antes de ser capados porque son parte del esfuerzo comunicativo de guerra del Kremlin, daban noticias de Greenpeace denunciando cosas en países occidentales. Pero si Greenpeace denunciaba algo en Rusia, eso no existía. Bueno, a ver, dentro de la propaganda de un régimen como el ruso, pues, ¿qué te esperas? Aparte, estamos hablando de RT, que decir, es algo... Que para meternos el dedito en el ojo de... Es que en Occidente tenéis unos problemas con el medio ambiente. Ah, pero... Ya. Lo de ellos, bueno, no... Eso todos los países, pero bueno, yo creo que es un debate que necesitaría mucho más de una hora, la cuestión de la estrategia comunicativa rusa. Yo he de decir una cosa un poco impopular, pero yo no creo que los rusos sean tontos y creo que la estrategia comunicativa rusa, o sea, los rusos que viven en Rusia me refiero, el común ruso me refiero, creo que la estrategia comunicativa rusa para sus objetivos es un éxito. Es un éxito. Es decir, tienen un país apaciguado, productivo, con poder adquisitivo, dentro de los estándares que ellos llaman la moral occidental,
que quizás algunos elementos de la extrema derecha mundial pues ven que ahora pues la moral occidental está en capa caída, pues en Rusia no. Por eso tenemos algunas conexiones de la extrema derecha mundial, europea, estadounidense, con que la verdadera occidentalidad está en Rusia y en China, la familia tradicional, padre, hijo, madre, etc. Sí, ya hemos visto que Putin ha hecho un ofrecimiento a los que se sientan un poquito mal con estas políticas woke en Occidente, que les da vía libre para poder ir para Rusia, para que se sientan ahí cómodos. Sí, sí, yo por eso digo que para mí es un éxito la estrategia comunicativa, no tengo ningún problema en decirlo. Otra cosa es que yo puedo opinar que el régimen ruso no me parece un régimen con garantías democráticas y que creo que está haciendo una invasión en Ucrania que no decir, que no es justa, que no se adecua al Estado internacional. Eso es otro tema. Sí. Pero a lo que yo tengo que decir, que aparte de comunicación, me parece que es un éxito de puertas para adentro. De puertas para afuera ya sabemos lo que hay. Es como Al Jazeera. De puertas para afuera, Rusia va a contentar a los ya contentados, a los que ya están embarcados. Para hacer sí, claro, la diferencia de un programa de propaganda, o puede ser Russia Today, comparado con el canal 8 de Nacional de Televisión, es que la gente en Venezuela no tiene que comer. O la mayoría de la gente tiene problemas para comer, maneja menos de $300 mensuales, tiene dificultades. El ruso medio, bueno, ve Russia Today, le ve, como dices tú, que hay problemas fuera con Greenpeace, le dicen que los ucranianos son los malos, pero tiene un BMW. Come buena comida, come caviar, toma vodka. Es decir, esa es la diferencia realmente, ¿no? Yo por eso... sea un debate filosófico que se extendería infinito, pero es como la gente que vive en Emiratos Árabes Unidos. La gente que vive en Emiratos Árabes Unidos no vive descontenta y no mete un papelito en una caja. Esos son ya... Sí. Y ahí entraría el Kafala en el ámbito del Golfo y cosas. Exacto, son reflexiones que escaparían ya a todo lo que digo, pero bueno, lo que ciertamente el tema comunicativo, volviendo al tema de Altri, ¿cómo ha sido la comunicación respecto de los medios llamados tradicionales? Porque Greenpeace intenta bombardearnos con anuncios en YouTube y seguramente en otras plataformas. ¿Cómo ha sido en la televisión de Galicia, en los medios en papel? ¿Cómo ha sido en general esta situación? Bueno, yo creo que de lo que he podido ver y descubrir, porque trabajo en este caso en gabinetes de comunicación de diferentes ayuntamientos y he visto que, por ejemplo, los partidos de los partidos como el BNG, el PSOE no se ha mojado porque no le gusta mojarse. El BNG traía mociones en contra de Altri en sitios como Vigo, ¿no? Pero bueno, que no sabe ni dónde queda Palas de Rey la gente seguramente. Entonces, yo creo que, bueno, al principio, yo creo que se cubría pues la polémica de la igualdad, esto dicen esto dicen lo otro, pero bueno, yo creo que al final ha sido, a nivel informativo, porque estamos al final lo que tienen que hacer los medios es informar, no opinar. Para opinar te pones no es diario. Yo cogería cualquier medio con cualquier sesgo de línea editorial que hayan tenido, que pueden ser de izquierda, centro, derecha o completamente y tratar de ser imparciales, ya no voy a decir que sean completamente imparciales. Se ha tratado con rigor y se ha visto que hay alguna sospecha de que la empresa puede tener, que la puede haber. Yo también la tengo incluso, que puede incluso tener no cumplir con la normativa medioambiental, y cuando estén listos los informes y los técnicos consideren que la empresa, que el primer informe indica que cumple con el estándar medioambiental, que cumple con el estándar cultural, que tiene los permisos de patrimonio y demás, que su proyecto urbanístico es conforme al Plan General de Palas de Rey, quiero decir, pues tampoco es más noticia que darle, ¿no? Pues hay gente que está descontenta, pues bueno, pues sacan sus noticias de que ha habido manifestación del bloque en contra de Altri, pero una también en la playa por los Pérez o también en La Coruña por las viviendas de uso turístico. Quiero decir, al final, ¿qué hacemos? Eso se dedican a informar. Comunicativamente, yo creo que el bloque se ha equivocado porque ha dicho una cosa a la contraria. El bloque defendió el proyecto, ahora no lo defiende. El Partido Popular y la Junta de Galicia, bueno, pues se adecuan a lo que yo un poco he dicho hoy aquí, ¿no? Que quiere decir que realmente esto depende de una cuestión más técnica que política, punto y final.
Y poco más, que decir, no tiene mucha más, a nivel como le digo, no tiene mucha más vuelta. Estamos hablando de una polémica por hacer sensacionalismo, nada más. Sensacionalismo, clickbait y tratar de hacer trending topic en lo que antes se llamaba Twitter y ahora X. Y tratar de generar un momento en el que esto puede tener un impacto mediático. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, tuvieron un impacto, lo aprovecharon yo creo que estaba en periodo electoral, elecciones europeas, porque al final, bueno, es lo que hay, los partidos trabajan para eso, y bueno, pues lo intentaron utilizar, así como los pellets, los pellets fueron a un mes de las elecciones autonómicas y no pasó nada, quiere decir, se supo que, bueno, hubo un vertido y que se trabajó con total independencia los técnicos del Intelmar, del Instituto Tecnológico del Mar y también de la Consejería del Mar y bueno, hicieron lo que pudieron y estuvieron alerta lo que pudieron estar alertas, sin más. Yo creo que al final bueno, yo creo que ahora mejor dando de los pellets que lo intentaron comparar con el Prestige me parece me pareció una barbaridad en aquel momento y ahora que lo pienso me parece más, pero mira, ya viste que los pellets hasta ahí llegaron. Sí, es intentar enlazar en la memoria de la gente lo que usted ya sabe, lo que ya se acuerda usted de aquella época que salió en las noticias y fue tan grave y tan importante, pues sin tener que explicarle qué es esto, le digo, esto es como aquello, así que ya 5 segundos y ya usted ya se sitúa inmediatamente. Y voy a reconocer que parte de la derecha española, así como ellos utilizan hacer sensacionalismo con estas cuestiones, parte de la derecha española hace lo mismo en el País Vasco y fuera del País Vasco con ETA. No tengo ningún problema en decirlo, yo lo pienso así. Creo que así como la izquierda pues ataca muchas veces con Franco, por cierto, nunca ha habido un gobernador del Banco de España que hubiera sido ministro de Estado desde el año 1965, nombrado por Franco hasta hoy, que siempre recordando a Franco, que es una cuestión que parece que yo creo que ya pasó y no está ligada a la derecha actual española. Es como la derecha recordar a ETA. Yo creo que, a ver, sinceramente, creo que intentar comparar a Pedro Sánchez con cualquier etarra me parece, pues yo estoy muy conforme con Pedro Sánchez, si eso está fuera de lugar, fuera de cualquier duda, pero creo que son sensacionalismos que no, aparte que no tienen resultados. Yo evidentemente ahí están los resultados, no tienen resultados. Son nichos, son pequeños nichos de los ya movilizados, de los que pueden estar ideologizados para que no se les ocurra estar ese día en casa o en el monte o en la playa. Creo que es más para ese grupo, bueno, pero que quizá puedan estar tentados a ir a otros escenarios, a otros partidos, como por ejemplo pasó con Ortega Lara, que acabó fundando Vox, por esas desavenencias, un poco con esa beta que comentas y que incluso Margallo llegó a decir una vez en La Sexta Noche que una vez terminada ETA el PP no tenía discurso, lo cual creo que fue una sobrada por su parte, porque creo que no es tan radical como eso. Otra cosa es que el PP ciertamente echó a Arantxa Quiroga de malas maneras por hacer una propuesta en el Parlamento Vasco que fue considerada como inoportuna. Pero bueno, ciertamente estos elementos, como todos, tienen esos matices que son importantes en todas las historias. Hablando de los nichos que lo nombraste, concretando ya, así, el último detalle, de los nichos, hay una frase de Rajoy que yo creo que hay que tomarla más en cuenta. Yo creo que los partidos que aspiran a gobernar, y los partidos que aspiran a gobernar tanto a nivel regional, a nivel autonómico, como también a nivel nacional, tienen que tener como objetivo, si realmente quieren hacer una política central y basada en un interés nacional, que le vote, como dice Rajoy, que le vote el director de un banco, pero que le vote el conserje de un banco también. No vale con pequeños nichos y pequeñas cuotas de objetivo de electoral, porque creo que eso al final no a nivel positivo, ni siquiera para el partido, para el resultado electoral es positivo.
Bien, pues creo que podemos hacer un cierre haciendo esa valoración de que es importante los detalles, los matices, conocer la historia e intentar aproximarse con una cierta objetividad, dentro de la subjetividad que todos tenemos nuestros sesgos, pero siempre tratando de superar esos intereses que pueden haber disfrazados de objetividad y ese sensacionalismo que parece que está en boga para trasladarlo a redes sociales. Sí. Yo creo que sí, lo que es la reflexión de este tema de Altri es hay que ser objetivo, hay que buscar el bienestar general y las mejoras para tu tierra de nivel objetivo, a nivel técnico también, que se cumpla todo siempre a nivel técnico, que no hagamos política con las cuestiones técnicas, porque de ríos, yo no sé de ríos, no tengo ni idea ni cómo funcionan los movimientos de los ríos, ni no sé de ríos. Entonces, si yo soy una persona que hace política para hablar de eso, pues tendré que o tener nivel cualificado o por lo menos que me pasen la información de manera cualificada, ¿no? Y eso es lo que digo, pragmatismo y seriedad. Bien, pues ciertamente muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí y seguramente volveremos con algún otro asunto.